Muy bien, pues justamente como lo habíamos anunciado hoy, amigo Julio, nos toca desarrollar ya la primera conversación de esta mañana para conocer mayores detalles de este proyecto, el cual hemos incluso venido analizando desde hace ya algunas semanas atrás. Esta mañana nos acompaña el abogado laboralista, el doctor Ricardo Herrera. ¿Cómo está, doctor Herrera? Buenos días. Bien, gracias por acompañarnos. Y en principio, ¿no? Es la pregunta que incluso que cae madura, si es que este proyecto de ley se anuncia como una de las grandes reformas de la administración del Estado en estos últimos 20 años. ¿Por qué es que está originando tantas reticencias? ¿Por qué es que vemos tantas voces contrariadas, incluso manifestaciones de los mismos personas que serían los beneficiados? Bueno, todo cambio estructural genera resistencias y evidentemente esta ley apunta a ser el punto de inicio de la gran reforma laboral en el Estado. Es un proyecto de ley, creo yo, técnicamente elaborado, bastante completo, sí, pero perfectible, sobre todo en aquellos puntos que han despertado polémica, ¿no? Y que son materia de preocupación de los trabajadores del Estado. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los trabajadores que actualmente laboran en el Estado en planilla, en el régimen público 276 o en el régimen privado 728, si deciden pasar al nuevo régimen del servicio civil? Porque además la ley plantea que el pase es opcional. El trabajador decide si se queda en su actual régimen o pasa al nuevo régimen del servicio civil. Ahora, doctor Herrera, en verdad hay cifras que son, hay que decirlo así, de terror, ¿no? Tenemos en la actualidad, y eso incluso se lo escuchaba usted en otra entrevista, 15 regímenes laborales regulados por 500 normas, 120 escalas remunerativas en 82 entidades públicas, de las cuales incluso nosotros no somos ajenos. Entonces, de lo que se trata es una multiplicidad de normas, regímenes que al final hacen pues un total desorden. Claro, hay en efecto un diagnóstico de desorden, de caos en el Estado, ¿no? Los trabajadores en algunas entidades públicas reciben mensualmente su boleta de pago, que está compuesta por cerca de 20 o 30 conceptos, ¿no? Hay cerca de 200 conceptos remunerativos y no remunerativos regulados por 400 normas, ¿no? 15 regímenes laborales en efecto regulados por 500 normas. Hay que simplificar esto, hay que homologar, porque por ejemplo para la gratificación de julio, el 276 va a recibir lo que manda la ley de presupuesto, 300 soles. El 728 va a recibir un sueldo completo y el CAS va a recibir también 300 soles. Su aguinaldo. Entonces, y puede ser que ambos hagan la misma labor, pero son tratados de manera discriminatoria, ciertamente, a la hora del pago de la gratificación. Doctor Herrera, es decir, esto lo que busca es, podríamos decir, definir de una vez por todas en un único sistema de contratación que tendría el Estado con cualquier otro tipo de servidor público. De eso se trata. Es decir, es un gran empleador con diferentes empresas o instituciones que contratan bajo determinadas mismas escalas, mismas condiciones al personal que va a servir al Estado. De eso se trata. Correcto. Básicamente esta ley apunta a regular la relación laboral de manera homogénea bajo un solo régimen de 500.000 trabajadores en el Estado. Trabajadores de ministerios, trabajadores del Congreso, del Poder Judicial, administrativos, trabajadores de los gobiernos regionales y de las municipalidades, ¿no? Además de organismos reguladores y organismos constitucionalmente autónomos como la Academia de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura. Pero la idea es que este proyecto sea atractivo para el servidor público actual, porque de lo contrario vamos a pasar de 15 a 16 regímenes laborales en el Estado. Si es que este proyecto no se perfecciona, no se optimiza con el pronunciamiento expreso sobre los temas que generan controversia con los trabajadores, creo que este proyecto puede fracasar. ¿Cuáles son estas principales controversias que ellos reclaman? Por ejemplo, el derecho, consideran que se les restringe cierto derecho sindical, de agrupación sindical. ¿Esto es cierto? ¿Qué otros podríamos decir, inconvenientes está existiendo? El aspecto más polémico que tiene el proyecto es justamente la forma como se propone regular el derecho a la negociación colectiva. Se dice que los trabajadores en la administración pública solamente van a poder negociar colectivamente condiciones de trabajo, uniforme, jornada, movilidad, pero no van a poder pedir aumento de sueldos ni tampoco el otorgamiento de asignaciones o bonificaciones, cosa que sí se puede hacer en el resto del Estado y además cosa que se puede hacer en el sector privado. Entonces, evidentemente, este proyecto en ese aspecto me parece inconstitucional, contraría pautas de la OIT y creo que desde ya la Comisión de Trabajo del Congreso ha planteado una alternativa para dejar la negociación colectiva abierta a todo tipo de planteamiento, incluyendo condiciones económicas. Por eso dice que no todo el reglamento, toda la ley es perfectible, porque en definitiva hay algunos temas que aún están generando los cuestionamientos y que podría incluso tener un sustento jurídico como el que usted nos señala. Ahora, algunos especialistas también señalan de que incluso esta normativa también tendría que ser un poco más atractiva,
mucho más simple, porque es cierto, muchas veces cuando se originan ese tipo de resistencias no solamente es el tema del cambio, sino porque hay mucha desinformación, de repente por ahí también va la tara. Sin duda, yo creo que hay que difundir intensamente este proyecto de ley con los gremios sindicales, con los trabajadores potencialmente afectados, para que se exorcicen aquellas preocupaciones que están ahora marcando la pauta de la protesta pública en las calles, ¿no? Además, otro tema bien importante es el tema remunerativo, ¿no? El proyecto de ley plantea una mejora remunerativa y un sinceramiento remunerativo en el sentido de que, por ejemplo, hoy día, más o menos entre el 10 y el 15% del ingreso del trabajador 276 es realmente remuneración. Por ende, base de cálculo para CTS y pensionable. Pero el resto del ingreso no. Por eso es que cuando el trabajador del régimen laboral público se va del Estado, recibe prácticamente una propina como compensación por tiempo de servicios y su pensión se ve drásticamente reducida en monto respecto de su último ingreso como trabajador activo. Este proyecto propone ir poco a poco, progresivamente, convirtiendo todo el ingreso en remuneración, ¿no? Pero, por ejemplo, hay preguntas que están todavía sin respuesta. ¿Qué pasa con las bonificaciones por quinquenio, bonificaciones por fallecimiento y todos los beneficios que han ido logrando con el paso de los años, por ley o convención colectiva, los trabajadores del Estado? ¿Qué pasa sobre todo con el CAFAE? Hay ministerios en los cuales el 90% del ingreso, como el Ministerio de la Mujer, es CAFAE. Entonces, ¿voy a pasar solamente con lo que es mi remuneración, que es el 10%, o con el resto de mi ingreso también? Eso hay que, de alguna manera, discutirlo. Ahora, doctor Herrera, también hay una serie de temores y que, bueno, pues son legítimos y que es en relación al tema de las evaluaciones y es que estos al final no van a atentar contra la estabilidad laboral y algo peor. Y de algo de lo que hay que decir la verdad, pues hemos sido testigos por muchísimas gestiones, ¿no? ¿Cómo es que estas evaluaciones van a garantizar una libre participación de todos y no necesariamente van a beneficiar a los que pues son miembros o partidarios de la agrupación de política de gobierno, o de repente van a haber favoritismos, pues no, y van a colocar, como salimos de decir nosotros, a su gente, ¿no? Tomando en cuenta que aproximadamente son 43.000 los trabajadores que ingresan cada año, ¿no? Pues en la entidad del Estado. Sí, yo creo que el proyecto tiene que responder a dos preguntas claves al respecto, ¿no? ¿Quién va a evaluar y cómo va a evaluar? Porque se dice, Servir va a establecer los lineamientos de la evaluación, pero no se dice quién ni cómo. Y lo que en efecto tú dices, Jennifer, es cierto. Los trabajadores del Estado tienen fundado temor a que se repite el escenario de los 90, en los cuales las evaluaciones fueron justamente un instrumento para retirar gran cantidad de gente del Estado, ¿no? Con alguna consigna política. Pero Servir tiene mecanismos de convocatoria, es decir, ellos no hacen el proceso de selección, pero hacen una especie de licitación pública para que alguna entidad privada o pública, quien quiera, participe y se encargue de esos procesos de selección. Es decir, funciona como una especie de una agencia de recursos humanos y que a su vez garantiza que las condiciones de contratación sean acorde a ley. De acuerdo. Eso hay que precisarlo justamente, Julio, en el proyecto, porque de lo contrario lo que teme el trabajador del Estado es que la entidad pública, con el funcionario que la dirige de turno, sea el que lleve a cabo la evaluación con criterios subjetivos, ¿no? Yo creo que en efecto si Servir promueve, o el Parlamento en general promueve la inclusión de ese nivel de detalle en el proyecto de ley, esa preocupación se va a erradicar. Porque además creo que sí es positivo que hayan evaluaciones anuales, ¿no? Y que el trabajador que no rinde sea separado del Estado. Eso me parece justo. Porque lo que el proyecto plantea como idea fuerza, y me parece muy encomiable, es la meritocracia. Es decir, que el trabajador sienta que si se esfuerza, no solamente va a ganar más, sino que va a ascender en la carrera civil. Entonces, para eso, evidentemente, hay que tener mecanismos de premio, así como mecanismos de castigo. Ahora, esta propuesta propone también que si un trabajador que está en un sector, digamos, en el Ministerio de Producción, o en alguna de sus entidades vinculantes, pudiera en algún momento trasladarse hacia otro sector. De repente se podría ir a energía y minas o cualquier otro sector que le sea conveniente, de repente hasta por la ubicación geográfica, por el cambio de lugar. ¿Esto también es posible, hacer ese tipo de migraciones que se pudiera dar? Es posible, es positivo, se hace en otros países como España o Francia, en el sentido de que en efecto, si yo soy un asistente de logística, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, y se me presenta la oportunidad de ser jefe de logística en otro lugar, el Ministerio de Transportes, puedo postular, porque la idea es que los trabajadores se agrupen por familias de puestos, los expertos en logística, los expertos en administración, los expertos en presupuesto, los expertos en control interno, y puedan ir moviéndose no solo verticalmente en su institución, sino horizontalmente en el resto del Estado, para que tengan mayores oportunidades de ir ascendiendo en la carrera del servicio civil. Eso me parece muy positivo y es un gran aporte del proyecto. En lo que va de estos meses, en realidad, Servir ha hecho una especie de desarrollo piloto con la incorporación de gerencias medias o funcionarios medios en algunas instituciones que se lo han solicitado a Servir. Y al parecer esto estuviera dando resultados. ¿Tiene algo de información al respecto? Es decir, ¿esa es una manera competitiva de mejorar el servicio público?
Sin duda, la experiencia piloto que tú mencionas, que es la del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir, que tiene ya cerca de 3 años, es en efecto una experiencia exitosa, ¿no? Todavía no en un gran número de gerentes, pero ciertamente es muy grato ver cómo los gobiernos regionales o las municipalidades le piden a Servir gerentes. ¿Para qué? Para que se mejore la capacidad de ejecución de gasto principalmente y la presentación de proyectos que puedan ejecutarse. O sea, los gobiernos regionales y las municipalidades tienen recursos, solo que a veces no ejecutan todo su presupuesto al cabo del año, ¿no? Lo cual es un drama, ¿no? Y básicamente eso por falta de personal capacitado para poder gastar debidamente. Ahora, hay una errada percepción del tema, que el tema está siendo manejado de manera política, ¿no? De repente por ahí ha empezado a desvirtuarse el real sentido de lo que busca esto, ¿no? Yo creo que no. Servir está demostrando muchos signos de seriedad. Es una propuesta técnica, una propuesta bien elaborada, solo que perfectible, y se requiere mucho difundir y aclarar estos puntos que son los puntos neurálgicos, ¿no? Otro tema también es el de la estabilidad laboral de los trabajadores. Decía al inicio, ¿no?, que si yo soy 728 o 276, paso al nuevo régimen y estoy sujeto a un periodo de prueba. Claro. Entonces, evidentemente, tengo temor a que me echen después de 15, 20 años de servicio. Ahora, yo voy a ser sometido a una evaluación anual que va a garantizar mi permanencia, pero también va a garantizar el hecho de que yo pueda ver mejoras en mi remuneración. Claro, claro. Pero inclusive yo diría el periodo de prueba habría que eliminarlo para todos, porque el que pasa de 728 o 276 al nuevo régimen ya demostró su idoneidad. Entonces, que sea sometido a las evaluaciones anuales para ver si merece o no merece quedarse. Pero inclusive el que es nuevo, el CAS, por ejemplo, el trabajador CAS que no está en planilla y que va a buscar por todos los medios lograr ganar su concurso público, el solo hecho de ganar el concurso público supone que ya demostró idoneidad. Claro. Entonces, evidentemente, ¿para qué someterlo en periodo de prueba, no? Yo creo que eso hay que erradicarlo del proyecto. Y evidentemente, reitero, el Parlamento me parece bien en cuanto a que ha hecho lo correcto, es decir, no decidir prematuramente, precipitadamente sobre este proyecto, sino darle el tiempo que merece la reflexión de una ley que podría ser la ley más importante del año en materia laboral. En las respectivas comisiones donde ya se ha aprobado, ¿no? Se ha debatido en la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Trabajo, a la vez del Pleno. Y le ha dado un poco más de apertura también porque hay otros sectores que han podido acercarse y hacer llegar sus iniciativas y esta generación de debate que se viene haciendo para contribuir a mejorar esta norma que usted muy bien lo señala, que es perfectible. Pero si tuviéramos que hacer podríamos decir una evaluación ahora respecto de la situación alcanzada en el servidor público hasta la fecha y lo que sería con la disposición, con esta nueva ley, ¿ganaríamos en el país? ¿Nos estancamos? ¿Retrocedemos? ¿Cuál es su veredicto? ¿Cuál es su análisis global de esta iniciativa? Yo creo que ganaríamos. Definitivamente esta es una de las reformas que ha venido implementando el Estado. El siguiente paso es justamente tomar el toro por las astas de la problemática laboral en el Estado. El proyecto plantea una solución interesante a esa problemática y creo yo que en buena cuenta es un esfuerzo loable del Estado que hay que apoyar, ¿no? El Poder Ejecutivo a través de Servir ha presentado este proyecto de ley, me parece válido, me parece rescatable, pero perfectible, como digo. Y el trabajador, aquel que trabaja en el Estado y que todavía está entre dos frentes porque no terminan de entender la norma, ¿ganará? ¿Debe quedarse tranquilo porque esto es una mejor oportunidad o puede sentir de todas maneras ciertas amenazas a su Con las precisiones en remuneraciones, en negociación colectiva y en estabilidad laboral, yo creo que el trabajador puede quedarse tranquilo, ¿no? Pero eso justamente supone difundir intensamente esto, permitir a los gremios sindicales que den su opinión en las comisiones respectivas del Parlamento, se recoja esto, como hemos visto ya se está recogiendo en la Comisión de Trabajo, para que el proyecto sea un proyecto legítimo socialmente y sobre todo aceptado por quienes van a ser los destinatarios de la norma. Exacto. De lo contrario, como es opcional el pase al nuevo régimen, nadie va a querer pasar y el proyecto va a fracasar y vamos a tener una ley de adorno y vamos a tener, repito, un nuevo régimen laboral, 16 regímenes laborales en el Estado. Claro, no solucionamos la problemática de la dispersión de regímenes laborales. Pero así sea, por lo menos se soluciona el problema de los famosos CAS que existen en el país. O sea, de todas maneras hay un beneficio. Por cierto, en ese peor escenario. Son inclusive hoy día 220.000 trabajadores frente a 200.000 trabajadores 276 y 85.000 trabajadores 728. O sea, son la mayoría de trabajadores del Estado. Y en los gobiernos regionales son el 60%. Exacto. Así es. Entonces, evidentemente, hay que solucionar esa problemática y este proyecto apunta a eso. Muy bien, lo saludable es que el debate aún continúa. Por eso es que también nosotros estamos empeñados en que se conozcan, ¿no?, las mayores bondades y beneficios que se aplicaría con este proyecto de ley de servicio civil. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por habernos acompañado esta mañana. Seguimos con más noticias, Julio.